Buenas noches, hoy el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ofreció una conferencia de prensa en la cual comunicó la decisión del Pleno de este tribunal tomada hoy mismo, en la que se rechazó la solicitud de uno de sus integrantes, José Luis Sardón, que lo que demandaba era que la audiencia del caso Keiko Fujimori, programada para mañana, se suspendiera debido al anuncio del Congreso de elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, cuyos mandatos vencieron en junio pasado, el próximo 30 de septiembre. Entonces el razonamiento del doctor Sardón era, bueno, ya que vienen los nuevos inquilinos de esta respetable corte, dejémosle a ellos la decisión. Todos, excepto el señor Ferrero y evidentemente el señor Sardón, el señor Ferrero se abstuvo, votaron en contra de este pedido, los 5 magistrados, argumentando que, bueno, que si hay cambios, pues los nuevos magistrados se adaptarán a lo que ya se ha discutido, sea por actas, sea por video, y que podrán, pues, tomar su decisión en ese caso sin ningún problema, pero que finalmente estamos hablando de un caso emblemático, ese ha sido el término utilizado por Blume, y que, mal que bien, pues, el Tribunal Constitucional va a hacer su trabajo hasta el último día. En eso estamos, es un escenario muy delicado el del Tribunal Constitucional, se han presentado incluso recursos de amparo, hemos visto ahora por parte de IDL para suspender esta designación, esta votación en el Congreso, y además se ha vuelto a dar un encontronazo entre el presidente de la República y el presidente del Ejecutivo, porque este último, Pedro Lechea, le ha reclamado a Vizcarra que ayer en un acto precisamente por el Día Central del Ejército se refiriera, pues, en términos que parecían, pues, directamente dirigidos, valga la redundancia, a el Congreso, por lo que Vizcarra consideraría una manipulación de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Así estamos y le damos la bienvenida al doctor Eloy Espinosa Saldaña, uno de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, que sabemos además, pues, fue uno de los que votó en contra del pedido hecho por su colega, el doctor Sardón. Doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer estar aquí, Enrique. ¿Por qué usted votó en contra de este pedido? Muy bien, porque creo que como magistrados de Tribunal Constitucional, siempre nuestra obligación, hasta el último minuto que estemos, es atender los procesos. A nosotros se nos convoca para resolver los dramas humanos o las discusiones que hay sobre la gobernabilidad y el funcionamiento de las instituciones. Para eso estamos. Y eso tenemos que hacerlo hasta el último minuto que estemos en el tribunal. Y si bien hay programado para el 30 un posible reemplazo de alguno de todos nosotros... No necesariamente todos, son 6 los que están, digamos... Lima es una ciudad de muchas especulaciones y se especulan muchas cosas. Pero lo cierto es que aun cuando fuéramos los 6, entonces hay 10 días hábiles como un plazo para pasar la instalación de unos miembros del tribunal a otros miembros. O sea, se sigue en funciones el saliente es que por 10 días más. Hay que ir cerrando casos, hay que ir cerrando cosas, trámites administrativos y sin duda cuando hay algún error de firma en un expediente te llaman pues para corregirlo. O sea, tú tienes que estar, es un honor ser magistrado del Tribunal Constitucional de tu país y tienes que estar dispuesto pues a trabajar en ese sentido hasta el último minuto que la tarea te lo reclame. Yo entiendo las preocupaciones de algún magistrado que planteó esto, pero creo que organizándonos podemos hacer las cosas. De hecho, hay despachos que tenemos solamente 10 expedientes pendientes cada semana. Entonces, el alegar que tenemos muchos casos pendientes sería tan duro como decirle a los 61 procesos programados para mañana que no van. Tan duro como los 30 y tantos procesos programados para la audiencia centralizada en Arequipa que no van. Que para todos los casos en trámite que han entrado al tribunal, y algunos muy delicados que ya han entrado o que están por entrar, entonces, entre ellos, por ejemplo, la inminente discusión en el tribunal del acuerdo llegado con Odebrecht para poder determinar qué es lo que se está dando por delación premiada en el caso Lava Jato, o la eventual
presentación de un proceso competencial por cuestión de confianza no va, porque hay que esperar a que se nombren nuevos magistrados. No, señores, nosotros somos magistrados con los mismos derechos y sobre todo con las mismas obligaciones hasta el día que nos reemplacen. Es el mismo caso, el de Keiko Fujimori, que el de Ollanta Humala, porque usted, esta misma promo, por decirlo de alguna manera, sacó de la cárcel a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Y uno de los argumentos de la defensa de Keiko Fujimori es que ya habría un precedente a este respecto en casos que ellos consideran similares, es decir, en casos que tienen que ver con aporte de campaña por parte de Odebrecht. ¿Qué nos puede decir al respecto? Adelantar, por supuesto, sin adelantar otra vez su opinión. ¿Son casos similares o tienen diferencias? A ver, lo que hicimos en el caso Humala Heredia es fijar criterios. O sea, si usted, juez, tiene que dar una prisión preventiva dentro del gran escenario, como sabemos, medidas cautelares son estas decisiones mientras tanto se toman para asegurar el cumplimiento del resultado de un proceso o el trámite de un proceso. Una medida cautelar en el ámbito penal no quiere decir que yo esté condenado. Entonces puedo ser absuelto. Lo que estoy es asegurando que el trámite se haga a cabalidad porque alguien está directamente vinculado con la situación que se le adjudica, porque esa vinculación parece ser muy fuerte y evitando un riesgo de fuga o un riesgo de obstaculización del trámite por actuaciones que pueda tener. Entonces, la medida más radical es prisión preventiva. Y lo que nosotros hemos hecho en el caso Humala Heredia es establecer qué recaudos, qué criterios hay que tomar para poder aplicar en casos una prisión preventiva y si no se cumplen con esos criterios, poder jugar con otras restricciones de la libertad pero no tan intensas. Entonces, con lo cual nosotros no hemos resuelto ya todos los casos. Lo que hemos es establecido a propósito de un caso criterios que habrá que ver si en los otros que vienen se dan. Y esos otros, obviamente, se pueden llamar Keiko Fujimori, Alberto Yoshiyama, o Jaime Yoshiyama, o como se llama. La obstaculización a la justicia es una variable importante a tener en cuenta. La obstaculización de la investigación. Enrique, yo no puedo adelantar opinión. Pero es uno de los elementos que sin duda que es uno de los elementos que se estudian. O sea, no basta, mucha gente cree que solamente lo que hay que tomar en cuenta es si el delito que se me plantea es grave, si la vinculación con ese delito es intensa y si hay riesgo de fuga. Eso es importante, pero también es importante acreditar si yo fuera de una cárcel puedo obstaculizar el normal desarrollo. Punto importante. La audiencia de mañana, ¿cómo es? Porque ahora el señor Blume señalaba que Keiko Fujimori podía pedir el uso de la palabra, pero solo para una situación, para comunicar algo factual, no algo jurídico, que es la tarea que le compete a su abogada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al parecer Ernesto no está debidamente informado porque hasta donde me lo ha dicho la relatoría, entonces, y espero que no como una situación anterior le hagan cambiar después lo que redactó la relatoría, entonces solo ha pedido la palabra por el lado de Keiko Fujimori, su abogada Juliana Loza y el abogado Aníbal Quiroga. No estaría presente en ese caso. Es que no tiene por qué estarlo. La participación, cuando tenemos a alguien que está en cárcel, normalmente se hace a través de una llamada telefónica, se coordina por teléfono y las personas lo que tienen que hacer, porque ellos no son los abogados, sino llevan la parte, digamos, técnico-jurídica del caso, es un informe sobre hechos. O sea, a mí tal cosa se me dijo, yo no recibí ese papel, sí lo recibí, me reuní con fulano, no me reuní con sutano. Eso es lo que se llaman informes sobre hechos. Hasta donde nos ha dicho el relator del Pleno, la señora Keiko Fujimori no ha pedido una participación para hacer un informe sobre hechos. Muy bien. Aníbal Quiroga ha sido registrado entonces como el abogado para este caso ante el Tribunal Constitucional. Entendemos que antes no... Según lo que se ha comentado el relator del Pleno del Tribunal, que es la fuente que me ciño,
la defensa de Keiko Fujimori ha acreditado a 2 abogados. El señor Blume, entiendo yo, eso ha sido, en fin, él creo que él mismo lo ha declarado, es el ponente en este caso. Es el ponente en este caso. ¿Porque es el presidente? ¿Porque es un caso emblemático? A ver, ¿esa es la figura? A ver, expliquemos esto que ya lo hemos explicado alguna vez, pero creo que debe quedar diáfano. Los casos de inconstitucionalidad o los casos considerados casos emblemáticos por la trascendencia que pueden tener ante la opinión pública, todo caso es importante, pero sin duda un caso que, por ejemplo, pueda vincular a un expresidente de la República, a una candidata a la presidencia de la República, etcétera, etcétera, tienen una connotación distinta. Entonces, todos los casos en principio, salvo los de inconstitucionalidad, van a sorteo. Este caso había habido un sorteo inicial para que vaya a la sala primera que conformamos Marianela Ledesma, Carlos Ramos y quien habla. Yo estaba de viaje haciendo un trabajo en la Comisión de Venecia, Carlos Ramos resolviendo algunos problemas de carácter personal y en una sesión en la cual no estábamos se decidió llevar el caso al Pleno. El presidente tiene competencia para decir quién lleva ese caso, pero según se nos informó, y nos informó el mismo Manuel Miranda, entonces, y la misma magistrada Ledesma, no es cierto que a la magistrada se le propuso la ponencia y no es cierto que el magistrado Miranda haya sido quien haya propuesto a Blume, sino quien lo propuso fue el magistrado Sardón. Ahora, como todavía las actas demoran, y yo no sé si cambiará su criterio el magistrado Miranda, pero lo que dijo en una reunión conmigo y que tiene testigo a Marianela Ledesma es que en ningún momento propuso a Blume como ponente, sino que fue Sardón. Entonces, independientemente de eso, lo que tiene que quedar claro es que por una cuestión que nosotros pedimos, en una lógica de necesaria transparencia, los ponentes tienen que ser conocidos de antemano. Y que eso permitió que en su momento pudiéramos decir que hay casos urgentes, importantes, que no pueden estar meses sin ser programados. Y eso tuvo respuesta, porque eso lo planteamos en la mañana en un medio y a las 3 de la tarde se estaba incluyendo este caso en la sesión del 25. Y qué bueno que así sea, porque todo caso que tiene que ver sobre todo con la libertad personal de alguien debiera ser respondido casi de inmediato. Y bueno, y efectivamente, ahí usted ha mencionado 2 puntos que yo complemento. Uno es, efectivamente, fue una innovación este tema de conocer a los ponentes, porque hasta hace muy poco yo estuve más o menos involucrado, mi medio escrito estuvo involucrado en una suerte de controversia, porque se reclamaba que efectivamente se conozcan los ponentes de los casos. Había, a nuestro entender, una suerte de conflicto de interés en un caso. Ese es uno. El otro tema es que, bueno, el señor Sardón pues fue un magistrado en su momento, de manera conocida, propuesto por la bancada de Fuerza Popular. Entonces, bueno, ahí se pueden entender. No le voy a pedir más comentarios al respecto, pero quería complementar. No tengo por qué hacerlos. O sea, yo lo que cuento es los detalles de una audiencia en la cual por comisión de servicios no estuve. O sea, no es porque estuviera de vacaciones. Estuve representando al Tribunal Constitucional, exponiendo a nombre de América Latina el tratamiento de un tema tan delicado como el de los migrantes, en una reunión a nivel de toda la Comisión de Venecia que se hizo, y ahí están las pruebas, a la Corte Constitucional Italiana. Clarísimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a ver, bueno, ¿es pertinente el cambio de los magistrados del Tribunal Constitucional en un momento tan delicado como este? Regresamos. Estamos con Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. Doctor Espinosa Saldaña, antes de pasar al tema de la elección y de la Comisión de Venecia, para que nos dé el tiempo, ¿ustedes ya están al tanto de la ponencia sobre el caso de la señora Fujimori, o eso recién se enteran para ver qué tan rápido se podría resolver un caso con estas características? Para la programación de un caso se puede contar con una ponencia o se puede contar con una ayuda a memoria. Entonces, lo importante es que, terminada la audiencia, el ponente a la brevedad nos alcance cuál sería su ponencia.
Si esa ponencia genera consensos, puede salir el fallo prácticamente de inmediato. Si esa ponencia más bien aconseja rechazo, entonces y se lleva a una situación de minoría, podría entonces cambiarse el ponente para nombrar del sector mayoritario a alguien. Y si esa ponencia tiene mayoría, pero con votos que no están a favor, votos singulares, y votos que coincidiendo con el sentido no coinciden con el resultado, lo que llamamos fundamento de voto, pueden demorar un poco en armarse. O puede salir muy rápido o puede demorar. Repito, aquí es en mucho la habilidad y la disposición del ponente para tratar de conjugar rapidez en el armar un texto y generar y habilidad para generar consensos en el texto que plantea. Me tinca que no será una decisión probablemente inmediata. Pero para finalizar esa parte, ¿cómo juega el Tribunal Constitucional en estos casos frente a las decisiones de la Corte Suprema? O sea, porque allí tenemos dos puntos que son importantes. Uno es el pleno casatorio reciente que definió algunos parámetros para la prisión preventiva, y el otro es el hecho que la propia Corte Suprema haya no rechazado sino matizado la situación de Keiko Fujimori con la respuesta a su casación, ¿no? Donde le bajaron de 36 a 18, pero bueno, eso evidentemente tampoco la ha dejado conforme. ¿Cómo interpreta el Tribunal Constitucional estos precedentes? Bueno, en realidad la respuesta final la vamos a ver por escrito de aquí a algunos días, pero lo que sí puedo adelantar son ciertas cosas. Nosotros somos muy respetuosos de este proceso que se ha generado, porque una vez producida la sentencia Humala Heredia, la Corte Suprema saca un precedente, un pleno casatorio, como le llaman ellos, en una línea complementaria a algunos aspectos de Humala Heredia, y yo veo en el gran pronunciamiento sobre la prisión preventiva una preocupación por profundizar el tema. Ahora, eso no quiere decir que nosotros necesariamente coincidamos con todos los aspectos de ese pleno casatorio. Y si ese pleno casatorio asumiéramos que viola derechos fundamentales o asumiéramos que interfiere competencias constitucionales de otros órganos, podríamos apartarnos de lo señalado en ese pleno. O sea, ese pleno puede ser un insumo muy importante, pero se evaluará en su momento qué tanto lo es. Dos, lo que se ha dado en el caso de Keiko Fujimori es una sentencia, entonces, y como cualquier resolución judicial, entonces le toca al tribunal evaluar los alcances de esa sentencia. Pero ojo, hay que tener presente algo. Este caso es el caso presentado por Sachi Fujimori por las condiciones en las cuales es detenida su hermana. No es un habeas corpus contra la sentencia de la Corte Suprema. Que es un caso distinto que se puede presentar después. Aquí es una hermana que considera que su hermana está detenida indebidamente y que considera que el proceso que se le está siguiendo, si se le siguiera, debiera ser en libertad. Bien. Ahora, que podemos en ese tenor tomar en cuenta argumentación de la Corte Suprema para poder evaluar, porque básicamente vamos a evaluar la misma situación que se ha discutido en ese caso, sin duda podemos hacerlo, dependerá del ponente, y si el ponente no lo hace o consideramos que no lo hace bien, pues probablemente alguno de los otros magistrados lo hará. ¿Debería esperarse por lo menos ser superada como sea superada, esta crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo para elegir a los sucesores, a sus sucesores en el Tribunal Constitucional? Yo creo que las condiciones para hacer las cosas tienen que ser las mejores condiciones posibles. Me preocupa mucho cuando, a diferencia de lo nuestro, que por cierto es una respuesta a un proceso de una elección que se cayó por cuestionamiento de la población, yo no uso el término, escribo la situación, la elección nuestra fue luego de que se habían conocido todos los candidatos, que todos los candidatos fuimos a evaluar nuestro currículum con detalle, que fuimos a entrevistas con los diferentes grupos políticos, que la opinión pública conoció
con anticipación quiénes eran, e incluso puedo plantear observaciones y tachas. En mi caso se plantearon 2 tachas que yo pude absolver y finalmente postular. Entonces, donde todos los grupos políticos estaban de acuerdo con los candidatos y no había por lo menos 5 grupos políticos que están pidiendo la nulidad del procedimiento. Ni había instituciones que plantearon un amparo cuestionando el procedimiento. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Ni un día más del congresista Velázquez Quezquén, evidentemente, bueno, a usted no lo han querido mucho en el Congreso, ya no nos va a quedar tiempo para discutir lo que ha sido ese recorrido. Pero en otros casos lo que se ha visto es que los magistrados que terminan su mandato pues se tienen que quedar un tiempo más hasta que efectivamente se elige sin mayores controversias a sus reemplazantes, ¿verdad? O sea, es año y medio, incluso con el doctor Urbillo le recordábamos hace algunos días hasta más que eso. Bueno, en realidad uno no llega al tribunal a que lo quieran o no, llega a hacer cumplir la Constitución y lo que tiene que esperar es la comprensión precisamente que nosotros estamos para desempeñar esa tarea. La clase política tiene que entender que el magistrado, y sobre todo el Tribunal Constitucional, no es un operador político. No está para darle la razón o para complacer a un grupo político en desmedro de otros. Si lo que propone alguien se ajusta a la Constitución, lo apoyaremos. Y si no, tendremos que descartarlo. Eso para cualquier consideración de igual para lo económico, igual para lo social. O sea, un magistrado no tiene amigos, tiene causas que resolver y una Constitución que hacer cumplir. Pero vamos a lo otro. Entonces, un magistrado no tiene causitas, tiene causas en todo caso. No, ni hermanitos. Claro, ni hermanitos, por no términos actuales. O sea, tiene que resolver los casos y no tiene ni corazoncito, como me dijo alguna vez alguien, es que yo resuelvo con el corazoncito. Si alguien resuelve con el corazoncito, no está en el perfil de lo que debe ser un juez constitucional. Ni con el corazoncito ni con el hígado, con el cerebro y con la doctrina jurídica. Y sobre todo con el cumplimiento estricto de la Constitución. Sí. Ahora, para lo que preguntabas, en realidad el proceso suele ser un proceso bastante más largo. El proceso que llevó a nuestro nombramiento, incluso con la caída de un nombramiento anterior, demoró 2 años. Urbiola se quedó 2 años más. El promedio ha sido, salvo en el caso del cambio del grupo Álvaro Landini y compañía, fue más o menos pronto, de unos 2 años más en el puesto, porque no es que sea fácil, pues, juntar criterios de por lo menos 87, 88 congresistas. Y ha habido algún caso más extremo, el del magistrado Vergara, que estuvo 4 años más de su mandato de 5. ¿No? Para terminar, ¿qué opinión podemos esperar de la Comisión de Venecia? Ustedes se han reunido con ellos, ustedes, representante alterno, ¿no?, del tribunal ante la Comisión de Venecia. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué tipo de opinión es la que emite un organismo como este? Nosotros hemos tenido una reunión muy fructífera hoy con los miembros de la Comisión de Venecia, con Josep Castellà, con Domingo Hernández, con José Luis Vargas y también con Tomás Márquez, con Serguei, y con nuestro amigo Guevara, que son parte de los que han asistido tanto como representantes como funcionarios de apoyo. Y la cuestión que nos han planteado es ver cómo desde la realidad peruana se entiende la cuestión de confianza, ver cómo de la realidad peruana, si el presidente tiene o no iniciativa de reforma constitucional, ver de la realidad peruana, y se les explicó muy bien que independientemente de que si nos guste o no nos guste, que haya cuestiones de confianza sobre leyes de reforma constitucional, eso de tal manera nadie lo planteó en la sentencia de noviembre del tribunal, y que lo que pasó, y no sabemos si pasará después, es que el presidente lo que hace cuestión de confianza no sobre un resultado, sino el presidente lo que hace cuestión de confianza es sobre una iniciativa de reforma. Tan es así que cuando una de sus iniciativas no es acogida, entonces en la reforma que después todos votamos por referéndum,
él no dice, me han denegado la confianza. Él lo que dice es, no voten por esta iniciativa. Entonces, nuestro papel ha sido de explicar el contexto para que ellos elaboren un informe. Ese informe, en principio, quieren entregarlo el 11 o 12 de octubre. Si este informe se aprueba allí, es una recomendación para el Estado peruano, y si ahí no se aprueba, habrá que esperar a una próxima reunión de la Comisión en diciembre. Muchas gracias, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último acá. Mañana es la audiencia del caso Fujimori en el Tribunal Constitucional. Van a estar sus abogados Juliana Loza. Aníbal Quiroga, el constitucionalista, ha sido también designado por Keiko Fujimori como su representante también para este caso. Ellos dos intervendrán y seguramente en la noche les tendremos todo el análisis y las novedades con respecto a un caso tan importante como este. Que tengan ustedes una excelente noche. Sigan en la programación de TV Perú Noticias.